con el estudio del concepto Rosacruz del Cosmos. Espérame un segundito, porque... Sí. Ahora sí, está grabando, ahora sí. Comenzar. En el estudio del concepto Rosacruz del Cosmos, el capítulo 13 de la segunda parte, de regreso a la Biblia. Como las actuales razas arias son seres humanos racionales, capaces de beneficiarse con la experiencia pasada, la forma lógica de ayudarlos es explicarles las pasadas etapas de crecimiento y el destino que recayó sobre los judíos desobedientes. Estos rebeldes tenían un registro escrito de cómo sus guías se habían conducido con ellos. Este relataba cómo habían sido elegidos y se habían rebelado, cómo fueron castigados, pero aún teniendo esperanzas de una redención final. Este registro puede ser usado ventajosamente por nosotros para que aprendamos cómo no actuar. Pero tenemos que saber que así como los semitas originales fueron seleccionados por las condiciones de desarrollo que tenían en su momento, el propósito que se tenía que cumplir y la firme determinación que se tenía que tener, además de esas condiciones, hizo que unos cuantos de ellos no pudieran cumplir con esos preceptos que les dieron sus guías. Y entonces se puede decir que tuvieron un pequeño rezago, son los últimos rezagados de nuestra oleada de vida. Pero tanto los judíos como los grupos humanos que se fueron rezagando en otros tiempos, todos ellos, como bien nos dice acá Hendel, tienen su posibilidad de redención. Lo único que hay es como en una carrera, hay algunos que sacan un poco de ventaja y hay otros que dan un poco más retrasados. Pero lo que importa de todo esto es que al final, lo que importa en el sentido de que hay una dificultad de la naturaleza inferior, de querer creerse superior. La naturaleza inferior se quiere creer superior y quiere rebajar a los demás. Entonces, si uno está formando parte de una raza que no se rezagó, entonces se puede llegar a creer que es superior y en realidad eso lo va a estar acercando a rezagarse en la próxima, en el próximo adelanto que va a significar el pasaje a la Nueva Galilea. Y lo que tenemos que ver es que, en definitiva, todos los grupos humanos, todas las etnias, todas las naciones van a confluir a su tiempo en la última de todas las razas. Y después ya no va a haber diferencia racial, sino que se van a cada individuo y cada grupo humano que se vaya incorporando allí va a ser porque va a tener desarrollado el cuerpo del alma y como una expresión viva del espíritu de vida que es lo que nos conecta con el Cristo. Entonces, a partir de ello, esas comparaciones las tenemos que tratar de dejar de lado y encontrar el aspecto positivo de todo esto. Para pasar, tenemos que aprender de las experiencias de otros. Lo único que el desafío todavía mayor que tuvieron ellos no podían responder al amor altruista. Sin embargo, el desafío que tenemos nosotros es ese, básicamente. Responder al amor altruista y trabajar denodadamente en procura de desarrollar ese amor altruista en nuestra vida, de vivir de acuerdo a esos parámetros. Para eso es que se nos explica todo esto. Bueno, continúa Adriana, ¿sí? Esos rebeldes tenían un registro escrito de cómo sus guías se habían conducido con ellos. Este relataba cómo habían sido elegidos y se habían rebelado,
cómo fueron castigados, pero aún tenían esperanza de una redención final. Este registro puede ser usado ventajosamente por nosotros para que aprendamos cómo no actuar. No tiene importancia que haya sido mutilado en el curso del tiempo y que los judíos del presente estén aún bajo la ilusión de ser el pueblo elegido. La lección que se puede rescatar de su experiencia no es por eso menos válida. Podemos aprender cómo un pueblo elegido puede importunar a su guía, frustrar sus planes y permanecer atado a la raza por muchísimo tiempo. Su experiencia debería ser un llamado de atención para cualquier futuro pueblo elegido. Esto lo señala Pablo en términos inequívocos en Hebreos 2, capítulo 2, versículos 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y Pablo hablaba a los cristianos, pues los hebreos a quienes escribió esto se habían convertido, habían aceptado a Cristo y era gente que él esperaba que en alguna vida futura estuviera entre el nuevo pueblo elegido, que voluntariamente seguiría a un guía y desarrollaría la facultad del amor y la percepción espiritual, la intuición que sucederá al egoísmo y a la razón. Las enseñanzas cristianas del Nuevo Testamento pertenecen especialmente a las razas precursoras del mundo occidental. Están siendo implantadas especialmente entre el pueblo de los Estados Unidos, pues como el objeto de la nueva raza de la sexta época será la unificación de todas las razas, los Estados Unidos se están transformando en el crisol, donde todas las naciones de la tierra están siendo amalgamadas, y de esta amalgama derivará principalmente el núcleo, el próximo pueblo elegido. Aquellos espíritus de todos los países de la tierra que han luchado consciente o inconscientemente para seguir las enseñanzas de Cristo, renacerán allí a fin de proporcionarles las condiciones convenientes para su desarrollo. De ahí que el judío nacido en América sea diferente de los judíos de otros países. El mismo hecho de que haya nacido en el mundo occidental demuestra que está emancipándose del espíritu de raza y en consecuencia está más adelantado que el judío ortodoxo del viejo mundo, como lo estaban sus padres, o no hubieran concebido la idea de cortar los viejos lazos y mudarse para América. Por lo tanto, el judío nacido en América es el precursor que preparará el sendero de sus compatriotas, que sus compatriotas seguirán más tarde. Podemos ver, pues, que la Biblia contiene las enseñanzas necesarias, en especial para los pueblos occidentales, a fin de que aprendan una lección con el horrible ejemplo de la raza judía, según se relata en el Viejo Testamento, y para que aprendan a vivir las enseñanzas de Cristo dadas en el Nuevo Testamento, ofreciendo de buen grado sus cuerpos como un sacrificio viviente sobre el altar de la fraternidad y el amor. Y hasta ahí el capítulo. Sí. Justamente las experiencias que va viviendo el pueblo judío son experiencias dolorosas, en donde van participando permanentemente de contiendas con otros pueblos como resultado de sus transgresiones, porque los libros de los profetas van mostrando que permanentemente tiene que aparecer estos profetas en la vida de esta nación,
para señalarles que tienen que rectificar su conducta, que no han cumplido los preceptos que se les fueron señalados desde el principio y que tienen que rectificarse, y que si no se rectifican, entonces tienen que pasar por determinadas calamidades. Y a veces lo que sucede es que sí se rectifican y en otras ocasiones no se rectifican. Ahí podemos ver eh, distintos libros en donde sí se da esa rectificación y no se tienen que vivir las calamidades, o cuando sí se tiene que vivir esas calamidades, porque si se envía un profeta, se anuncian las calamidades y después se envía otro para reafirmar, y llega un momento que tiene que pasar por un exilio bajo el dominio de otra nación, en donde todo lo que consideran sagrado, los objetos que consideran sagrados, son manejados de una forma este, eh, superficial y vana, y eso les produce dolor. El dolor es el medio por el cual necesariamente se tiene que reaccionar desde la fuente del espíritu que somos, para encontrar el verdadero camino. Estoy recordando, por ejemplo, al profeta Daniel, cuando en su momento distinguió que lo que estaba viviendo él y su pueblo era precisamente el cumplimiento de lo que se había anunciado que tenía que pasar, después de haber tenido varias oportunidades de rectificación que no se habían cumplido. Entonces, a partir de eso, Daniel, que era alguien completamente intachable, de una nobleza extraordinaria, pero que se sentía esencialmente formando parte de su pueblo, entró en diálogo con Dios, reconociendo lo que estaba sucediendo y pidiendo por una solución, por una salida. Y bueno, nosotros en el tiempo que estamos viviendo actualmente no tenemos las mismas condiciones que los semitas originales de recibir preceptos bien establecidos, como recibieron ellos, o quizá que recibimos nosotros cuando éramos semitas originales, sino que en la actualidad la información está presente. Las corrientes espirituales también están presentes alrededor de nosotros, pero está toda la contaminación de las corrientes espirituales por parte de fuerzas que tratan de impedir el desarrollo que tenemos que hacer, y también está presente la contaminación de la información para tratar de desviar nuestra atención. En donde nosotros ponemos nuestra atención, si le vamos dando continuidad, es en donde nosotros vamos a quedar de alguna forma generando un hábito allí. Entonces, si nuestro hábito no es el correcto, no vamos a ir perjudicando en nuestra aspiración de ingresar a estos cuadros de gente que va a abrir el camino de la sexta época. Y bueno, Estados Unidos es un crisol de razas, y también otras partes de América también tienen esa condición. Y nos podemos encontrar como hay toda clase de gente. Hay gente que verdaderamente está vibrando en una aspiración espiritual, en un anhelo de servir, de hacer el bien y trabajar profundamente en ese sentido. Y después hay otros seres humanos que están permanentemente interfiriendo con eso. Pero tenemos que darnos cuenta de que gracias a que están esos seres humanos allí interfiriendo con este proceso, es que la gente que está consustanciada con los valores espirituales se va afirmando más rápidamente y más profundamente, que de otra forma las cosas se harían de una forma más suave, más agradable, pero demorarían más tiempo. Entonces, al final de cuentas, siempre que se pierde en cierto sentido, también se gana en otro sentido. Y bueno, entonces nos quedaría ingresar ahora en el capítulo 14. 14.
Análisis oculto del Génesis. Limitaciones de la Biblia. No sé si. Adelante. Bueno, en nuestro estudio hasta aquí, previo al capítulo 13, se ha hecho relativamente escasa referencia a la Biblia, pero ahora dedicaremos nuestra atención a ella por algún tiempo. No es que intentemos vindicarla en la forma en que se conoce comúnmente en el presente como la única fiel e inspirada palabra de Dios. Sin embargo, es cierto que contiene mucho conocimiento oculto valioso. En gran medida, este está oculto en las intercalaciones y oscurecido por el retiro arbitrario de ciertas partes, por considerarlas apócrifas. El ocultista científico que conoce el significado que se intentó exponer puede, por supuesto, ver sin dificultad qué partes son originales y cuáles han sido intercaladas. Aún así, si consideramos el primer capítulo del Génesis tal como aparece en las mejores traducciones que podamos poseer, encontraremos que desarrolla un esquema evolutivo idéntico al que ha sido explicado en la parte precedente de esta obra, que armoniza muy bien con la información oculta respecto a períodos, revoluciones, razas, etc. El bosquejo dado es necesariamente de carácter muy breve y condensado, estando un periodo entero cubierto por unas pocas palabras. De todos modos, el bosquejo está allí. Antes de proceder con el análisis, es necesario decir que las palabras del idioma hebreo, particularmente en el estilo antiguo, no están separadas como en nuestro idioma, sino que están unidas unas a otras. Asegúrese a esto que existe la costumbre de excluir las vocales al escribir, de modo que al leer mucho depende de dónde y cómo ellas son insertadas, y se verá que grandes son las dificultades a superar para asegurarse del significado original. Un leve cambio puede alterar completamente el significado de casi cualquier oración. Además de estas grandes dificultades, debemos recordar que de los 47 traductores de la versión del Rey Jaime, la más comúnmente usada en Inglaterra y Estados Unidos de América, solo 3 eran eruditos en hebreo, y de ellos 2 fallecieron antes de que fueran traducidos los salmos. Todavía tenemos que tener en consideración que el acta que autorizó la traducción prohibió a los traductores cualquier versión que pudiera desviarse mucho de la creencia ya existente o que tendiera a perturbarla. Es evidente, por lo tanto, que las posibilidades de lograr una traducción correcta eran escasas ciertamente. Las condiciones no fueron mucho más favorables en Alemania, pues allí el único traductor fue Martín Lutero, y además él no tradujo del original hebreo, sino de un texto en latín. La mayoría de las versiones usadas en los países europeos protestantes actualmente son simplemente traducciones a diferentes idiomas de la versión de Lutero. Es cierto que ha habido revisiones, pero estas no han mejorado mucho el asunto. Más aún hay un gran número de gente en ese país que insiste en que el texto en inglés de la versión del Rey Jaime es absolutamente correcto, de tapa a tapa, como si la Biblia hubiera sido escrita originalmente en inglés y la versión del Rey Jaime fuera una copia certificada del manuscrito original, de modo que los antiguos errores están aún allí a pesar de los esfuerzos hechos para erradicarlos.
También debe notarse que quienes escribieron originalmente la Biblia no intentaron dar la verdad en forma tan clara que pudiera leerse a la carrera. Nada estaba más alejado de su pensamiento que escribir un libro abierto de Dios. Los grandes ocultistas que escribieron el Zohar fueron muy enfáticos sobre este punto. Los secretos de la Torá no debían ser entendidos por todos, como demostrará la siguiente cita. Ay del hombre que vea en la Torá, la ley, solo simples narraciones y palabras corrientes, pues si en verdad contuviera solo estas, aún ahora seríamos capaces de redactar una Torá mucho más merecedora de admiración. Mas eso no es así. Cada palabra de la Torá contiene un significado elevado y un misterio sublime. Las narraciones de la Torá son las vestiduras de la Torá. Ay de aquel que tome a esta vestidura de la Torá por la Torá en sí. Los simples solo notan los ropajes y recitados de la Torá. No entienden otra cosa. No ven aquello que está oculto bajo la vestidura. Los hombres más instruidos no prestan atención a las vestiduras, sino al cuerpo que éstas encierran. Entonces, no es que se quiera discriminar obviamente a alguna gente para que no pueda entender los libros de la ley o todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino que sencillamente hay algunos que no llegan a penetrar la esencia de lo que se está enseñando. Y bueno, eso era verdad hace mucho tiempo y sigue siendo ahora. Hay alguna gente que ahora sigue queriendo, como nos dice Mike Engel, interpretar al pie de la letra estrictamente lo que dice el libro que tienen frente de ellos, independientemente de que haya sido traducido por Lutero de un texto en latín que a su vez fue traducido por quienes hicieron una traducción conjunta y no había más que tres que eran verdaderamente eruditos del hebreo y dos murieron antes de que se terminaran los salmos. Y que había una condición establecida previamente de que no había que introducir pasajes que pudieran llegar a producir alguna conmoción social. Entonces, todo eso indica que el que está leyendo la Biblia es como quien tendría que relacionarse con eso, como quien está buscando una perla preciosa entre un montón de piedrecitas esféricas que parecen perlas, pero que verdaderamente no lo son. Y para ello se tiene que desarrollar el discernimiento y uno tiene que preguntarse bien, estar atento, quedarse expectante cuando se encuentra que puede haber alguna contradicción o algo que uno no llega a entender. No es algo fácil de que uno va a poder entender rápidamente. A veces sí, porque ya hay un desarrollo en todos nosotros, todos tenemos nuestra parte de desarrollo y podemos captar la esencia de lo que nos está diciendo en algunos pasajes y en otros no. Además de que también hubo algunos pasajes que se omitieron y otros que se agregaron para conformar el propósito de los que contrataron a los traductores. Así que tengamos presente eso y, y tengamos presente que gracias a eso es que a esas dificultades que se nos presentan en la lectura de la Biblia, es que nosotros tenemos la posibilidad de ir afinando nuestras capacidades de comprensión. Así que también en este sentido podemos decir que no hay mal que por bien no venga. Se hace un afinamiento más agudo y más profundo en menos tiempo que si
tuviéramos la información es absolutamente exacta, pero no tuviéramos tampoco incentivo para poder profundizar en ella. Las dificultades que se presentan en la vida, que las hemos generado nosotros por ignorancia, evidentemente, son instrumentos también que nos están acicateando para tratar de responder, de dar una respuesta en donde podamos honrar a lo verdadero y lo justo. Así que bueno, estamos inmersos en este proceso y en este trabajo, y fundamentalmente las palabras de la Biblia tienen que ser instrumento como para estimularnos a vivir una vez cada vez más profunda en el sentido espiritual. Y sigue diciendo, en las palabras precedentes se dan a entender plenamente los significados alegóricos. Es decir, está lleno de alegorías. No hay un mensaje puro y directo. La pureza está en las profundidades de lo escrito. No deja de ser puro lo que fue originariamente escrito, pero hay que hacer un proceso de comprensión. Y nos sigue diciendo, San Pablo también dice inequívocamente que el relato de Abraham y los dos hijos que tuvo de Sara y Agar es puramente alegórico. Esto es en Gálatas 4, los versículos 22 al 26. Muchos pasajes están velados, otros deben entenderse al pie de la letra, y nadie que no posea la clave oculta es capaz de encontrar la profunda verdad escondida en lo que es frecuentemente un horrible ropaje. Muchas veces lo que se encuentra en la Biblia verdaderamente es desagradable. El secreto respecto a estos profundos temas y el uso invariable de alegorías cuando se permitía a la masa del pueblo entrar en contacto con las verdades ocultas, se harán también manifiestos en las prácticas de Cristo, quien siempre habló a las multitudes en parábolas, explicando posteriormente a sus discípulos en privado el profundo significado en ellas contenido. En varias ocasiones, él les impuso el secreto con referencia a dichas enseñanzas privadas. Y podemos decir que este secreto que le imponía Cristo a sus discípulos es porque el conocimiento implica poder, y ese poder, cuando está en manos de gente que todavía no se ha afianzado en las virtudes, no ha superado sus propias tendencias defectuosas en forma definitiva, entonces puede llegar a ser muy perjudicial en la contaminación propia y de otros seres humanos, y también produciendo un efecto que enlentece la evolución de la humanidad. Entonces, si bien es cierto que nos permite tener libre albedrío, el que va a tener acceso a la comprensión más profunda de las enseñanzas es el que verdaderamente se lo merece. Si no, va a quedar en un determinado nivel en donde el perjuicio que se puede causar a sí mismo o a otros queda más o menos limitado. Los métodos de San Pablo están también en armonía con esto, pues él da leche a las más elementales enseñanzas a los niños en la fe, reservando la carne o las enseñanzas más profundas para los fuertes y aquellos que se habían calificado a sí mismos para entenderlas y recibirlas. La Biblia judía fue escrita originalmente en hebreo, pero no poseemos una sola línea del texto original. Ya en el año 280 a.C. se realizó una traducción en griego, la Septuagésima,
aún en los tiempos de Cristo había una enorme confusión y diversidad de opiniones con respecto a qué debía ser admitido como original y qué había sido intercalado. No fue hasta el regreso del exilio en Babilonia que los escribas comenzaron a recopilar los diferentes escritos, y recién alrededor del año 500 después de Cristo apareció el Talmud, dando el primer texto semejante al actual, el cual, vistos los hechos mencionados, no puede ser perfecto. El Talmud quedó a cargo de la escuela masotérica, la que desde el 590 hasta alrededor del 800 después de Cristo estuvo principalmente en Tiberías. Con gran y penoso trabajo se produjo un Antiguo Testamento hebreo, que es el más cercano al original que tenemos actualmente. Este texto masotérico se usará en la siguiente elucidación del Génesis, y no confiando en el trabajo de un solo traductor. Será suplementado con una traducción alemana hecha por 3 eminentes eruditos hebreos, H. Arnheim, M. Sachs y Jules Furst, que cooperaron con un cuarto, el doctor Suns, quien también fue el editor. Bueno, ahí quedaríamos en el análisis justo del Génesis con todas estas consideraciones previas. Debo decir, entre otras cosas, que últimamente el Vaticano contrató a un traductor de la Biblia que ha estado exponiendo en YouTube sus trabajos, diciendo que los traductores anteriores mienten. Y bueno, es una forma de decirlo, pero también se podría decir que él hace lo mismo. Yo voy a ver si para la próxima encuentro el nombre de este señor, que por lo pronto él dice que en la Biblia nunca se menciona a Dios. Y bueno, se podría decir que en el Antiguo Testamento las palabras que se utilizan son Elohim y Yahvé, pero la Biblia es un libro muy grande. Al principio del Antiguo Testamento se menciona eso, pero después en otros pasajes sí se menciona a Dios, fundamentalmente en el Nuevo Testamento. Así como eso, dice un montón de otras cosas que producen un efecto negativo, porque todo conocimiento puede ser utilizado de forma positiva o negativa o neutra. Así como las fuerzas en el mundo del deseo son de atracción o repulsión o indiferencia. Entonces, lo que nosotros tratamos de propiciar es encontrar el camino para indagar, para estar atentos, para profundizar desde nuestro interior en el anhelo de poder mejorar nuestro desempeño en la vida. En cambio, lo que se trasunta de este traductor es una fuerza de repulsión que pretende hacer caer todo lo que se enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como algo falso. Y uno se pregunta también por qué el Vaticano contrata a alguien que tiene estas características personales y es solamente uno. Acá hay algo que no es, no parece que fuera orientado a un proceso positivo. Estamos en un declive del sentimiento religioso que en sus orígenes
tiene un propósito del desarrollo espiritual individual. Las religiones son instrumentos que nos traen enseñanzas de seres que han hecho un adelanto mayor que nosotros, para estimular nuestro propio adelanto. Pero cuando sucede que se trata de denostar a las religiones, se está cortando demasiado grueso. Hay que tratar de descubrir lo que esencialmente de bueno se ha transmitido por medio de esas religiones, que han contenido seres humanos de muy buena fe y de un amor al prójimo genuino, y además también han tenido que poner los textos, aunque sea algunos pasajes genuinos, que contienen perlas de sabiduría. Entonces, estamos en un tiempo en donde hay distintas formas de contaminación, de las cuales tenemos que aprender a liberarnos. Hay contaminaciones que proceden del exterior y hay contaminaciones que proceden de nuestro interior. Tenemos que cuidarnos de las dos clases de contaminación. Tenemos que encontrar la pureza dentro de nosotros, que anule la contaminación que pueda estar en nuestra naturaleza interior, y también tenemos que con mucho cuidado tratar de distinguir el bien en todo lo que se presenta alrededor de nosotros. Siempre el mal está encubriendo alguna forma de bien que se va a procesar en el futuro. Esa vendría a ser la actitud en la que conviene que encaremos todo esto, como bien nos enseña Mike Hendel al principio de Concepto Rosacruz. Bueno, entonces creo que podemos dejar para la semana que viene. Bueno. Muchas gracias por la clase. Pues Adriana. De concurrencia. Bueno. Tenemos curación. Mañana, 19. Perfecto. Mañana, si Dios quiere, entonces. Gracias. Bueno, chao. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias.